y quiero que presten atención. Ese estudio va dirigido a los ancianos de la iglesia y diáconos, pero no solamente a los ancianos y diáconos, sino también a los jóvenes de la iglesia y jovencitas. Va dirigido a aquellos padres de familia que ya tienen hijos. Va dirigido a los que estamos al frente de la iglesia. Y no solamente a ustedes, sino también dirigido a mis hijos, a Pipi y Jennifer y a mi esposa. Quiero hacer esta exhortación, ya que la palabra de Dios habla de exhortar, de animar, motivar, no de regañar. Y espero que cuando termine la predicación no digan que son muy dura esa predicación. Vamos entonces a empezar. Les quiero hablar como un hombre que está a punto de morir. Mi salud no ha estado muy bien en las últimas semanas. A veces pienso que mi vida va a ser más corta de lo que yo pensaba. Y Dios en su palabra nos está recordando en todo momento, en muchas citas bíblicas, de que la vida del hombre es corta. Dice el Salmo 102 que nuestra vida es corta y es como un suspiro. Usted suspira y así es su vida. La vida del ser humano es frágil y pronto se nos va. Y por eso les hablo como a alguien que está a punto de irse. No sé si me voy ahora o me voy dentro de 20 años o 30, no sé. Pero todos tenemos que tener en cuenta que Dios nos enseña y nos dice que nuestra vida es muy corta en la tierra. Es una historia corta del rey Ezequías. El rey Ezequías realmente fue uno de los mejores reyes de Israel. La Biblia habla de él como un hombre entregado, esforzado en las cosas de Dios. Un rey que le trajo prosperidad a Israel. Un rey que derribó todas las imágenes de Aserá y los dioses que habían construido los israelitas. Y Ezequías por todo Israel la destruyó. Y Ezequías tenía 39 años más o menos cuando cayó enfermo. Era un gran hombre de Dios, sin embargo cayó enfermo, una llaga fuerte en su cuerpo estaba consumiendo sus huesos. Es tanto que Isaías, como siendo el profeta de la corte, encargado por Dios para que le hablara a los reyes de Israel, habla de su enfermedad como que sentía que un león estaba triturando sus huesos en vida. Los leones, para cuando cazan su presa, la matan y luego se la comen. Las hienas cazan a su presa, pero no la matan, sino que se las comen viva. Ezequías sentía un dolor tan intenso en su cuerpo que parecía que los leones estuvieran triturando sus huesos, su carne. Era tan intenso el dolor. Entonces Dios manda a Isaías a que hable con Ezequías en el capítulo 20, versículo 1 en adelante, y le dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo. Primero quiero que veamos una cosa bien importante aquí con Ezequías. Un hombre de Dios, entregado a Dios, cae enfermo a la edad de 39 años. No tenía hijos todavía, no había concebido familia, y él ya estaba a punto de morir. Y Dios le manda a través de Isaías diciéndole que vas a morir. Y le dice: ordena tu casa. Así que tomémonos para nosotros. Ordenemos nuestra casa, porque vamos a morir. Quizás muy pronto o muy tarde, pero vamos a morir. Algunos de los que pasamos ya de los 50, ya estamos más cerca de irnos de este mundo que aquellos jóvenes de 20.
Sabemos que la muerte es para todos, niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Pero los que estamos ya adultos, estamos más cerca de la muerte que el de 20 años. El de 20 años tiene más probabilidad de vivir. Los que ya han pasado 60, 70, tienen menos probabilidad que uno de 20. Entonces Dios le dice a través de Isaías a Ezequías, ordena tu casa. Hermanos, líderes de la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que ordenar nuestra casa y tenemos que ordenar la iglesia. Tenemos que ordenar la iglesia y nuestra casa antes de que nos vayamos de este mundo. Y le dice en el versículo 2 del capítulo 20 de Segunda de Reyes, estamos leyendo Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 2 dice, entonces él volvió su rostro a la pared, Ezequías, y lloró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, no era solamente un lloro, era un lloro de angustia, porque se iba de este mundo. Era un lloro de su dolor que sentía, el dejar a su reino sin sucesor. Y el versículo 4 dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esa ciudad de manos del rey de Asiria. Dios promete a Ezequías que él lo iba a sanar y le iba a aumentar 15 años más de vida. Y se cumplió. Dios le dio 15 años más de vida a Ezequías. Y en ese tiempo, durante esos 15 años, Ezequías tuvo un hijo, Manasés. Manasés no siguió el ejemplo de su padre, siguió más bien el ejemplo de su abuelo. Y lo que había destruido Ezequías en vida, que había destruido los ídolos de los dioses paganos, lo que hizo Manasés fue reedificar esos tronos a esos dioses, esos templos. Y no solamente eso, Manasés fue uno que pasó a su hijo por fuego, o sea, lo quemó vivo en honor al dios de Baal, al dios pagano. Lo contrario que hizo Ezequías, hizo Manasés. No sé si fue que no le dio tiempo, porque Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar. Entonces se entiende entonces que Ezequías no tenía hijos cuando estaba enfermo en la cama y Dios le agregó 15 años más de vida. Entonces Dios, al ver el lamento de su siervo en la cama, Dios lo sana, le da 15 años más de vida. O sea, le da oportunidad de que arregle su casa, de que ponga en orden a su casa. Hermanos, este estudio, esta enseñanza nos enseña que nosotros, los que ya estamos grandecitos, debemos de ordenar nuestras casas para que nuestros hijos que vienen creciendo no se aparten de Dios, no vayan a hacer cosas malas. Dice la Biblia que Manasés hizo cosas abominables delante de Jehová. Su padre dio buen ejemplo, pero su hijo siguió el mal ejemplo de su abuelo, Acaz. Yo no quiero ver a mis hijos después de que yo muera, por ahí en la calle como locos, con vicios, y como rastafaris por ahí, en la calle andando como sin rumbo, portándose mal, o diciendo no creo en Dios, Dios no existe. Yo no quiero ver eso. Quiero ordenar mi casa y seguirla hasta que Dios me preste la vida. En la iglesia, hermanos, tenemos que ayudar y motivar a esos jóvenes y jovencitas, como lo decía ya Edison. Y conste que no me puse de acuerdo con Edison sobre estas palabras. Pero nosotros tenemos que motivar, los que ya estamos grandecitos,
los que estamos al frente, debemos de darle oportunidad a los jóvenes dentro de la iglesia. Que ellos sean los que manejen este sistema por el cual nos estamos reuniendo mientras tanto. Que ellos le demos más participación en las reuniones de la iglesia por este medio. Ellos saben más tecnología que nosotros. Y nosotros, los que ya estamos a punto de irnos de este mundo, debemos de motivar que estos jóvenes y jovencitas puedan seguir adelante en la iglesia, que no se aparten de Dios, que puedan avanzar como cristianos, porque si ellos no avanzan como cristianos, cuando nosotros muramos, va a ser un desastre en la iglesia. Pueden irse tras otras cosas diferentes a la doctrina verdadera, pueden decepcionarse de cosas de la iglesia e irse al mundo, y entonces quedarían muy pocos para dirigir la casa del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos en la oportunidad que Dios nos está dando. Tengamos en cuenta que es como que Dios nos está dando 15 años más de vida, digámoslo así, o que nos está dando 5 años, o 10, o 3, pero que estos años que nos quedan de vida, los aprovechemos, para que como familia avancemos en la iglesia de Dios. Aprovechen, padres, esta oportunidad que tenemos nosotros ahora que estamos vivos. Y que algunos están con salud, otros con medio salud. Pero mientras tengamos un hálito de vida, nosotros ordenemos nuestra casa para que nuestros hijos no se pierdan en el mundo. Para que esos jóvenes no se dejen atraer por el mundo y sigan el camino de Baal, como lo hizo Manasés. Tenemos que ponernos en la tónica de adiestrar a estos jóvenes. Y a estos jóvenes que me están escuchando ahora, hombres y mujeres, ustedes tienen la vitabilidad que Dios les ha dado en su juventud. Tienen que prepararse, tienen que alimentarse en la palabra de Dios, tienen que participar más en la iglesia, tienen que participar más en las cosas de Dios, en la predicación, en la alabanza. Jóvenes, no saquen la excusa que el trabajo, que la universidad. Tenemos que doblar nuestras fuerzas. Muchos jóvenes del mundo están haciendo dos cosas y es dura para ellos y no son cristianos. Están trabajando y están estudiando y trabajando para pagarse sus estudios. Se están doblando en fuerzas. Y jóvenes juiciosos están haciendo eso. Y yo sé que aún cristianos también están estudiando y están trabajando para financiar sus estudios. Están doblando fuerzas. Entonces ustedes jóvenes tienen que doblar fuerzas y estudiar. Si están estudiando, además de eso, pónganse las pilas en la iglesia del Señor a colaborar más con nosotros, los que estamos al frente. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos de su motivación para nosotros. Es bien refrescante el ver que uno va menguando en la iglesia por la edad que tiene. Y es bonito ver jóvenes que se van levantando en la iglesia como siervos, como líderes de la iglesia del Señor al servicio de la iglesia. Es bien gratificante el ver jóvenes que se mueven para apoyar a los líderes en la iglesia, apoyar a los ancianos, apoyar a los diáconos, apoyar a los evangelistas. Recuerdo cuando yo me bauticé, Barranquilla con Balboa me enviaba con otros jóvenes allá a Marmato a predicar. Nos íbamos de un día para otro, un sábado en la mañana. Todo el día evangelizábamos el sábado. Nos quedamos hasta el domingo, hacíamos el culto con los pocos bautizados que llevábamos. Nos mandaban a Santa Rosa, a Santa Bárbara. Y eso nos ayudó a nosotros a crecer en la iglesia y a apoyar la iglesia. Entonces, jóvenes, pónganse las pilas. Apoyen el ministerio, apoyen la obra de Dios, como decía Edison. No solamente con dinero, hay que hacerlo con dinero, pero también con los dones que Dios le dio a cada uno de ustedes. Me refiero a ustedes jóvenes, hombres y mujeres. Y yo sé que dentro de la iglesia de Cristo en Barranquilla con Balboa hay jóvenes que quieren ayudar en la iglesia,
Pero a veces, hermanos, se los confieso, a veces nosotros, los grandecitos, les cortamos las alas. No le damos participación a los jóvenes. Y a veces hablamos con ellos porque se han quejado y dicen, no, es que los líderes no nos dan espacio. Y los líderes se quejan, no, es que los jóvenes no se ponen las pilas, no muestran finura. Pero cada uno de nosotros tenemos que actuar en conjunto, jóvenes y adultos, en pro de la obra del Señor. Porque tenemos ejemplos como el que acabamos de leer. A pesar de Ezequías ser uno de los mejores reyes de Israel, entregado a Dios, su hijo Manasés no lo fue. Se fue tras Baal. Si nosotros como líderes en la iglesia no le damos oportunidad a esos jovencitos, sino que acaparamos todo para nosotros hacerlo en la iglesia, ellos no van a crecer. No los vamos a motivar a seguir adelante en la iglesia. Van a ser cristianos, como dice alguien, light. Cristianos que no hacen nada en la iglesia. Cristianos que no se preocupan, que crecen sin echar raíz en la congregación. Todos nosotros tenemos que participar de los eventos, de los programas en la iglesia. Aquellos varones que no se reúnen en los varones, que no planean con los ancianos, motívense, hermanos. Ustedes también tienen familias, tienen hijos, y su ejemplo va a marcar en la vida de su hijo. Si usted tiene un buen ejemplo de entrega a Dios, de lectura de la Biblia, de crecer en la gracia del Señor, su hijo va a seguir ese ejemplo. Si usted como padre y como madre es devoto a Dios, es reverente a Dios, su hijo lo va a hacer también. Es muy probable que lo sea. Joven, anímese. Necesitamos obreros en la iglesia. Necesitamos más evangelistas. Necesitamos más predicadores, más maestros. Necesitamos jóvenes que se comporten a la altura de Cristo, que se comporten bajo los parámetros de Dios, para que la iglesia siga el rumbo que Dios ha trazado mientras estemos en este mundo. Ordenemos nuestra casa. Se lo digo a todos aquellos que ya estamos grandecitos, que ya pasamos de 50. No esperemos a que nuestros ojos se cierren y ya no vuelvan a abrirse para nunca más en este mundo. No esperemos a que el sol ya se opaque en nuestra vista. Comencemos a trabajar en la obra de Dios. Quiero leerles una cita bíblica y quiero que la tengan bien en cuenta. Si no tuvieron en cuenta la de Ezequías, por lo menos tengan esta en cuenta de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante. En esta cita vemos el amor, la preocupación, la ternura del apóstol Pablo y sus colaboradores hacia la iglesia del Señor. Para mí estas palabras son bien tiernas. Quiero que le ponga atención usted y que le ponga en práctica en su vida en la iglesia. Pablo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo está hablando a los tesalonicenses y le está manifestando la preocupación y el amor intenso que Pablo y sus colaboradores tenían por la iglesia en Tesalónica. Y dice que ellos fueron como una nodriza, que fueron tiernos. Una nodriza es una persona que cuida hijos por dinero. Pero aquí Pablo está hablando de la nodriza, no la que está cuidando y siendo tierna con hijos ajenos, sino con sus propios hijos. Pablo está diciendo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Dicen que la labor de un padre va desde que se sale el sol hasta que se pone el sol. Esa es la labor de un padre. Pero dicen que la labor de una madre nunca termina. La madre se desvela por su hijo cuando está pequeño, cuando lo oye llorar en la noche. No sé ustedes si están haciendo eso. Las parejas modernas, no solamente la esposa se levanta a medianoche cuando el hijo está llorando, sino también el varón.
Cuando los niños lloraban pequeños, a mí me daban un codazo y levántate. Y yo lo hacía. Y no quiere decir que mi esposa no lo hacía, ella también lo hacía, pero hay un amor, una ternura y un cuidado constante. El cuidado para con los hermanos en la iglesia no es solamente un domingo. Es un estar pendiente de ellos. Líderes de la iglesia, ancianos y diáconos, evangelistas. Pongámonos más en la tarea de ser tiernos con los hermanos de la iglesia. De ser como una nodriza que ama a sus propios hijos. El versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Qué bonito es oír a nuestros ancianos, diáconos y evangelistas decirle a la iglesia, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Pero no solamente decirlo, sino llevarlo a la obra, llevarlo a cabo, con oración, con visitación. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. O sea, Pablo está expresando el amor de una madre por sus hijos. Y él expresa ese amor y dice, ese mismo amor nosotros lo hemos sentido por ustedes. Hermanos, ¿dónde está el amor por los jóvenes? ¿Dónde está el amor por la iglesia? Ojalá no se haya perdido, porque si eso se pierde todo. Dios quiere que nosotros como líderes de la iglesia motivemos a estos jóvenes, que ellos sean los que manejen este sistema. Ellos venían haciéndolo muy bien. Que Cristian Zapata, Santi Zapata, que Laura, que Henry, que Elías, que otros jóvenes manejen y nos ayuden en esta tecnología y creen programas mejor en la iglesia. Los viejos ya estamos a punto de perecer. Ya tenemos un pie en la tumba y otro en la tierra. Por lo menos así me siento yo. Quizá usted diga, yo espero en Dios que me dé mucho más. Pues eso es lo que esperamos, pero la muerte nos está llegando pronto. Y este COVID nos está matando a todos. Ya he oído de personas queridas a nuestro alrededor que han muerto. Esta semana me enteré de un señor que duró casi un mes en el hospital, pero murió. Un señor del centro comercial y le evangelizaba y él no quiso obedecer, pero estaba ya hospitalizado y murió. Estamos oyendo a gente que muere. Y ya después de los 60 en adelante es más propensos a morir. Jóvenes, ustedes que están aún adolescentes y jóvenes, están en la flor de la vida. Pueden ayudar en la iglesia y nosotros les vamos a apoyar. Yo sé que Joaquín, Edison, Gustavo, Rafael, Elías y Alex, todos los ancianos y diáconos, evangelistas, estamos dispuestos a ayudarles. Lo vamos a hacer y vamos a empezar desde esta semana. Ustedes jóvenes, pónganse en las pilas. Y ustedes madres, pónganse en las pilas también, para que sus hijas que vienen creciendo puedan ser grandes mujeres en la iglesia, para que trabajen para la obra de Dios. Que no nos pase como lo que le pasó a Ezequías, un buen hombre, el siervo de Dios, pero su hijo pésimo en las cosas de Dios. Se volvió tras el mundo, tras los ídolos, a cometer cosas abominables. No quiero, sería muy triste ver jóvenes de la iglesia que se vuelvan al mundo a hacer cosas abominables que van en contra de la voluntad de Dios. Sigue el versículo 9, dice el apóstol Pablo, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Un ejemplo que nosotros debemos de seguir de Pablo. Esa manera irreprensible, justa, de la manera como se comportó junto con sus compañeros de misión hacia la iglesia en Tesalónica. Tenemos que tener esa actitud.
Ustedes saben la preocupación del apóstol Pablo por Timoteo y Tito, de que fueran jóvenes entregados a la obra de Dios. Pablo le da el consejo a Timoteo y prepárate en la lectura, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Ten cuidado de aquellos que van a enseñar falsa doctrina. O sea, la preocupación de Pablo para que el joven Timoteo se preparara. En la iglesia, hermanos, de Barranquilla, como veo, hay muchos Timoteos. Y deben haber muchos Pablos que debemos animarnos unos a otros para que la iglesia avance, hermano. Como dije en un estudio que subí a YouTube, porque estamos en tiempos difíciles, tiempos duros, y cada día la situación se torna peor. Y si no hay hermanos preparados, si los jóvenes no se ponen las pilas ahora que tienen la juventud, que Dios les ha dado esa juventud recia y fuerte, si no se ponen las pilas ahora, ya va a ser tarde. Un Carlos Mario que se ponga las pilas también, a aprender a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Que todos nosotros nos pongamos las pilas en las cosas de Dios, hermanos, es necesario. Porque esto no es para los hombres, no es para que nos vean el que trabajamos más. Nadie debe acaparar las cosas en la iglesia para que lo vean que trabaja más. Debemos de trabajar, no para que nos vean los mejores, el mejor predicador, el mejor evangelista, o el mejor anciano o diácono, no. Es para la honra y gloria de Dios. Jovencitos, juntos con mis dos hijos que están a mi lado aquí, pónganse las pilas. No sean perezosos para la palabra de Dios. Vamos a crear estudios para que ustedes se preparen en la palabra de Dios y sean hombres conforme al corazón de Dios. Sería bonito que yo esté agonizando y me digan, tranquilo, hay jóvenes en la iglesia que ya están predicando, que ya están evangelizando, que están ayudando el trabajo a la obra de Dios. Creo que para mí yo moriría tranquilo. Moriría tranquilo al ver que mi hijo Luis Felipe y Jennifer están trabajando en la iglesia, están colaborando en la iglesia. A mí me queda poco tiempo, es lo que yo he sentido. Quizá ustedes digan, Alberto está enloqueciendo. No, la vida es así. La vida se nos viene, la muerte nos viene encima. Y gratificante sería para mí saber que jóvenes de la iglesia junto con mis hijos están colaborando en la iglesia. Están acompañando a un líder de la iglesia a evangelizar, saliendo con él a pueblos. Que están trayendo gente a la iglesia. Que están ayudando en la congregación con sus talentos, con la bendición de dinero que Dios les da también, con su ofrenda. Así que, hermanos y hermanas, ese no es un regaño, es una exhortación, un ánimo para ustedes y para mí, de que los que ya estamos grandecitos pensemos, estamos más cerca de la tumba que un joven de 20 años. El joven de 20 años tiene más probabilidad que nosotros. Y motivémoslos, démosles en la iglesia privilegios. Volvamos, aunque sea por este medio, tener un culto de jóvenes. La última semana del mes o la primera semana del mes. Que ellos sean los que manejen, los que nos prediquen. Que se vayan preparando. Y el que lo vaya a hacer, prepárase en semana. Tiene la ayuda de todos nosotros, de los ancianos y diáconos y evangelistas. No les dé pena. Anímense de jóvenes. Pónganse en pie en forma de adorar y glorificar a Dios con su actitud y su comportamiento. Así que no diga no puedo. Tengo mucho trabajo, tengo mucho estudio. No saque excusa. Porque cuando uno realmente quiere las cosas, se esfuerza. ¿Por qué se esfuerza la madre por un hijo? A ver, jóvenes, ¿por qué sus madres se levantaban a medianoche a alimentarlos con ustedes, lloraban o tenían una enfermedad y salían al hospital con ustedes? ¿Por qué? Porque los ama. Los ha amado siempre. El vecino no fue a tu casa, ay pobrecito, voy a velarme contigo ya que tu papá o tu mamá no lo hace y voy a llevarte al hospital. No, lo hizo fue tu mamá y tu papá. ¿Pero por qué lo hizo? Porque te ama. Entonces usted lo va a hacer porque ama a Dios. Si realmente ama a Dios, lo desafío. Si ama realmente a Dios, si de su boca sale amo a Dios, demuéstralo entonces, animándose en las cosas de Dios. Yo voy a ver a Pipe también que está con Joaquín, sirviendo en la iglesia. Mis hermanos,
Que Dios me los bendiga. Y por favor, tengamos esto en cuenta. Que no nos pase como Ezequías. Que su hijo fue malo, perverso. Que nuestros jóvenes no sean malos, no sean perversos. Más bien sean jóvenes conforme al corazón de Dios. Dios les bendiga.